Hola a todos. En este vídeo vamos a vamos a formalizar un método para afrontar los problemas de matemáticas que se trabajan fundamentalmente en la enseñanza secundaria. Con estos pasos la idea es que ayudaros a quitaros el miedo cuando tenéis que tratar un problema, porque siempre que hay que trabajar con problemas pues viene el estrés, vienen las preocupaciones, no se entiende y demás. Muchas veces esas preocupaciones o el no entender un problema viene dado porque no afrontáis el problema con una metodología. Hay una serie de pasos que estáis viendo ahora mismo en la pantalla y que son los que vamos a ir aplicando. Quiero resaltar una cosa importante, y es que en el enunciado, si os dais cuenta, pone resolución en forma de sistema de ecuaciones. Problemas de matemáticas hay de muchos tipos. La gran mayoría de problemas a los que se va a enfrentar un estudiante de secundario de bachillerato son problemas que se resuelven con algún tipo de ecuación, algún tipo de relación entre datos y entre incógnitas. El tipo de problema más recurrente al que se enfrenta un estudiante de secundaria cuando ya pasa del primer curso viene en el momento en que intervienen los sistemas de ecuaciones, normalmente de dos ecuaciones con dos incógnitas, con lo cual en este vídeo vamos a tratar ejemplos de problemas que se resuelven mediante un sistema de ecuaciones. En primer lugar, tenéis que leer el enunciado e identificar claramente las variables que intervienen. Este paso es imprescindible. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ir viendo estos puntos, cómo se aplicarían a este problema. Es el típico problema de las edades, problema recurrente en casi todos los temarios de matemáticas de secundaria en España. Vamos a verlo. Cristina tiene el triple de edad que su hijo Pedro. Vale. Dentro de 15 años la edad de Cristina será el doble que la de su hijo. Vale. Y ahora fijaos en la pregunta que nos hace. Esta es la clave. La pregunta que nos hace es ¿qué edad tienen cada uno? Normalmente de la pregunta vamos a poder obtener siempre las incógnitas, las variables que van a intervenir. Como nos preguntan qué edad tienen cada uno, nuestras incógnitas, nuestra X y nuestra Y, van a ser la edad actual que tienen cada uno. Por lo tanto, para respetar el orden, la X le vamos a llamar la edad, vamos a poner edad actual de Cristina, edad actual de Cristina. Y por lo tanto la Y será la edad actual de Pedro. Si os dais cuenta, lo que representan la X y la Y son la respuesta directa a la pregunta que nos hacen. Luego pensad que la respuesta directa a esa pregunta van a ser nuestras variables. Una vez hemos pasado el punto 1, vamos a ver el punto 2. En el punto 2 nos dice que vamos a volver a leer el enunciado y vamos a intentar localizar la información, los datos numéricos que van a aparecer incluso en problemas más complejos. Podemos hacernos una pequeña tabla, un esquema, donde tengamos más fácilmente accesible esa información. Si vamos a leer la información del enunciado, vemos que aparecen palabras clave, como el triple, como 15 años y como doble. Esas palabras son las que representan la información numérica que nosotros vamos a extraer. Triple, ya sabemos que es por 3. Dentro de 15 años será más 15 y el doble es por 2. Vamos a pasar al punto 3. En el punto 3 nos dice que debemos leer de nuevo y ahora localizar las relaciones. Este punto es muy importante y es el punto que más problemas suele causar a los estudiantes de secundaria en matemáticas. Hay que identificar esas relaciones que están escritas en castellano, en lenguaje natural. Hay que saber pasarlas al lenguaje matemático y eso evidentemente requiere observación y también requiere práctica. Se puede practicar y se puede mejorar. Vamos a hacerlo, vamos a leer de nuevo. Fijaos, Cristina tiene el triple de edad que su hijo Pedro. Vamos a ver, si la edad de Cristina es X y la edad de Pedro es Y, si nos hablan de que Cristina tiene el triple de edad que su hijo Pedro, podemos identificar que esto de aquí es una relación entre datos. Y de esa relación entre datos vamos a obtener la primera de las ecuaciones. X, que es Cristina, tiene, es decir, igual, triple de edad que su hijo Pedro, el triple que Pedro. Esa será la primera ecuación de nuestro sistema. Ya veis que es una ecuación muy sencilla. Vamos a marcar ahora dónde se encuentra la siguiente ecuación. Si seguimos leyendo,
dentro de 15 años, la edad de Cristina será el doble que la de su hijo. Aquí en verde vamos a marcar la siguiente relación de datos. Esta frase contiene la siguiente relación y de esta frase vamos a poder sacar la siguiente ecuación de nuestro sistema. Cuidado porque esta ecuación es un poquito más complicada. Vamos a ver, dentro de 15 años, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué edad tendrán? Esto es muy importante. Si la edad actual de Cristina es X, dentro de 15 años, ¿qué edad tendrá? Tendrá X más 15, evidentemente. Y si la edad actual de Pedro es Y, dentro de 15 años, ¿cuántos años tendrá? Y más 15. Esto es lo que pasará dentro de 15 años. Esas serán sus edades. Si seguimos leyendo, fijaos que dice, cuando haya sucedido esto, es decir, cuando estemos en esta situación, se cumplirá que la edad de Cristina, es decir, esta, será el doble que la de su hijo. Será 2 veces esta. ¿Cómo representamos esa información? Pues colocamos la edad de Cristina dentro de 15 años, que es esta. Entonces será que el doble, 2 por el doble que la de su hijo, en este caso, y más 15. Y lo ponemos entre paréntesis, porque ese doble tiene que afectar a la edad al completo. Con lo cual, si os dais cuenta, estas dos ecuaciones forman nuestro sistema. Lo vamos a trasladar aquí y vamos a empezar a resolverlo ya. Sabéis que los sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden resolver mediante 3 métodos fundamentalmente. Tenemos el método de sustitución, el método de reducción y el método de igualación. En este caso, como veis que en una de las dos ecuaciones la variable x ya está despejada con respecto a otra más información, podemos aplicar directamente el método de sustitución. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir la variable x en la segunda ecuación. Pero antes, si os dais cuenta, esta ecuación tiene paréntesis, las variables no están ordenadas, no están aisladas. Podemos trabajar esta ecuación para que quede más fácil, efectivamente, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fijaos, primero vamos a desarrollar este paréntesis. 2y más 30. Con lo cual la ecuación, de momento, queda, en este paso, queda así. Ya hemos quitado el paréntesis y ahora nos gustaría tener, en este tipo de sistemas, las variables x e y en un lado de mi ecuación y las constantes numéricas en el otro. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es pasar el 2y al otro lado, restando, y el 15 también va a pasar al otro lado, restando. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Va a quedar como que x menos 2y, estoy pasando esto, va a ser igual a 30 menos 15. Y esto, 30 menos 15, pues ya sabemos que nos da 15. Vamos a borrarlo y vamos a poner ya el valor correcto, 15. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer realmente es resolver un sistema formado por esta ecuación, la primera, y esta de aquí, que es más sencilla de manipular. Por lo tanto, ahora voy a borrar toda esta zona y ya vamos a poner el sistema correcto. Vamos a trasladar esa ecuación arriba del todo y vamos a resolver nuestro sistema. ¿Vale? Teníamos que x menos 2y es igual a 15. Esto es lo que vamos a resolver. Ahora ya podemos coger y sustituir el valor de x, que es 3y, en esta segunda ecuación. Por lo tanto, x ya no la vamos a escribir, vamos a poner lo que vale, es decir, 3y, acordaos que esto era el valor de la x, menos 2y es igual a 15. Si os dais cuenta ahora, ha desaparecido la incógnita x de nuestra ecuación. Queda una ecuación de primer grado, normal y corriente, que podemos resolver. 3y menos 2y, queda que y es igual a 15. Ya tenemos resuelta una de las incógnitas. Ahora nos falta resolver la otra. Si os dais cuenta, tenemos que la x ya está despejada de las dos ecuaciones. X vale 3y. Por lo tanto, podemos decir que x es 3 por 15. El valor de la y lo colocamos aquí.
y eso da 45. Ya hemos conseguido resolver las dos incógnitas. En estos dos pasos ya hemos realizado punto 4, hemos planteado las ecuaciones, que está aquí, y hemos resuelto el sistema. Ahora hay que escribir la conclusión. Es decir, tenemos que escribir que la edad actual, fijaos que la pregunta que nos hacen es ¿qué edad tienen cada uno? Hay que responder esto. Por lo tanto, la edad actual de Cristina es de 45 años. Hay que escribirlo bien, hay que redactarlo. Siempre no podemos dejar la solución. Muchos tendéis a dejar la solución del ejercicio simplemente con estas dos cajitas, como aquí el X y el Y es esto, pero recordad que hay que redactar la respuesta correcta a la pregunta que nos están haciendo. La edad actual de Cristina es de 45 años y la edad de Pedro es de 15 años. Y con esto tenemos el problema totalmente resuelto. Vamos a ver ahora, vamos a seguir los pasos para un ejemplo distinto. Ahora vamos a ver un problema de mezclas. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es el típico problema de mezclas, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo tenemos que abordar. Empezamos a seguir los pasos que hemos comentado anteriormente. Lo primero de todo es identificar las variables que intervienen en el problema. Generalmente esas variables vais a poder saberlas cuando leáis directamente la pregunta que os formula ese problema. Si os dais cuenta, este problema nos pregunta calcular cuántos kilos de cada clase de patatas se han mezclado. Por lo tanto, las incógnitas, las variables, serán los kilos de cada clase de patatas que se han mezclado. Vamos a decir que la X van a ser kilos de patatas, le vamos a llamar clase A o clase primera, como cada uno quiera llamarle, ya que no nos dicen un nombre concreto para cada clase, y la variable Y van a ser kilos de patatas de clase B o de clase segunda, como queráis. Ya tenemos las variables identificadas. Ahora vamos a leer otra vez el enunciado y de él vamos a sacar las relaciones entre esas incógnitas y los datos numéricos que aparecen en el enunciado. Si os dais cuenta, en la primera frase de todas, de la primera frase vamos a poder sacar ya una de las ecuaciones de nuestro problema. Si se mezclan 300 kilos de patatas y están mezclados entre dos clases diferentes, desconocemos cuánto hay de cada una, pero sí que podemos afirmar que la cantidad de kilos de una clase más la cantidad de kilos de la otra tiene que ser igual a 300 kilos. Vamos a seguir leyendo. Si os dais cuenta, en la segunda frase vamos a poder obtener de aquí nuestra segunda ecuación. Fijaos que dice, la primera se vende a 2 euros por cada kilo, es decir, 2 euros por cada kilo, que es X, de patatas de clase A. La otra se vende a 2,5 euros por cada kilo de patatas de clase B, que en este caso es la Y. Claro, ¿qué hacemos con esto? Lo sumamos, lo restamos, fijaos. Nos dicen que la mezcla se ha vendido a 2,40 euros por kilo. Por lo tanto, aquí vamos a tener que sumar. ¿Por qué vamos a tener que sumar? Muy sencillo. Si la mezcla se vende a 2,40 euros el kilo y tenemos un total de 300 kilos, esa venta, esa información tendrá que venir de los kilos que se han vendido a un precio más los kilos que se han vendido al otro precio. Nos tiene que dar este total. Vamos a ver esta cantidad. Si operamos 2,4 por 300 nos da 720. Por lo tanto, ya tenemos las dos ecuaciones de nuestro sistema. La primera ecuación, esta de aquí, X más Y es igual a 300. Y la segunda ecuación la tenemos aquí, 2X más 2,5Y es igual a 720. Este es nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vamos a resolver. Como en otro ejemplo anterior he aplicado el método de sustitución, en este caso vamos a aplicar, por ejemplo, el método de reducción, para que veáis un método distinto de los que se pueden aplicar. Para poder aplicar el método de reducción necesitamos
que alguna de las dos incógnitas, o la x o la y, tenga el mismo valor, el mismo coeficiente en una y en la otra, para que, o bien al sumar o bien al restar, podamos eliminar esa variable. En este caso, si os parece, vamos a eliminar la variable x, y para poder eliminarla necesito multiplicar esta fila por 2. Y entonces da 2x más 2y es igual a 600. La segunda ecuación la mantenemos sin hacer nada. 2x más 2,5y es igual a 720. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a restar una ecuación a la otra. Al restarla, si os dais cuenta, 2x menos 2x anula la variable, ya no tengo x. Cuidado porque ahora 2 menos 2,5 es menos 0,5y. Y 600 menos 720 es menos 120. De aquí ya podemos despejar el valor de la incógnita y, que va a dar menos 120 partido menos 0,5. El resultado de esto es 240. Este es el resultado de la variable y, que ya veis que eso significa que van a haber 240 kilos de patatas de clase B. Ahora tenemos que obtener el valor de la variable x. Para ello nos vamos a cualquier ecuación en la que represente las dos relaciones. Fijaos que esta primera, ya de ella podemos despejar fácilmente la x. Y entonces vamos a decir, vamos a continuar aquí abajo por ejemplo, que x va a ser igual a 300 menos y. Como el valor de la y lo tenemos aquí, solo tenemos que decir que x es igual a 300 menos 240, es decir, 60. Por lo tanto, ya tenemos el valor de cada variable. Ahora, ¿qué quedaría? Igual que hemos hecho antes, quedaría redactar correctamente la respuesta al enunciado. Si la pregunta es calcular cuántos kilos de patatas de cada clase, ahora debemos contestar que se han mezclado 240 kilos de patatas de clase A y 60 kilos de clase B. Recordad que poner esa respuesta al final es muy importante, si no, no estaríamos contestando realmente a la pregunta que nos están haciendo. Bueno, pues espero que con estos ejemplos os haya podido ayudar, y si tenéis cualquier pregunta, por favor me la formuláis. Un saludo a todos y nos vemos.